Buenos días, otra semana consecutiva. Estamos en otro webinar de Centro de Estudios CEAT. En esta ocasión vamos a contar con Carmen Cardeñosa, que es docente actualmente del Dual de Ventas, escuelas profesionales, es decir, menores de 30 años. Este webinar va a tratar sobre la inteligencia emocional, algo súper importante, aplicado a las ventas. Antes de que Carmen comience, deciros que en los últimos 15 minutos daremos paso a preguntas para poder resolver las dudas que tengáis. Y nada, esto se va a quedar grabado, se publicará luego en nuestra página web y os iremos avisando por las redes. Entonces, ahora doy paso a Carmen Cardeñosa. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Y Cristina. Buenos puedes días. comenzar. Buenos días. Buenos días a todos y bueno, pues como bien has dicho, el tema de hoy es súper importante para todos, tanto creo, en la vida personal de cada uno como, por supuesto, en la vida profesional. Además, en un momento en el que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pues vengo yo a no hablar de la inteligencia artificial, sino de la emocional, ¿no? Que sí que es muy importante todo el tema, ¿no? Toda la revolución que estamos viviendo con el tema de la inteligencia artificial, una herramienta que nos va, bueno, pues a cambiar un poco la forma de trabajar también, pero que no nos olvidemos de, bueno, que somos seres humanos y que nos mueven nuestras emociones, ¿no? Para todo. Así es que, pues bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Yo he querido, bueno, eso que estamos diciendo que es tan importante, ¿no? Carmen, Dime. una cosilla. A mí me gustaría que te presentaras un poco, es decir, de qué eres docente aquí en CEAT, qué cursos has impartido, un poco que te conozcamos un poquito antes de comenzar. Vale, bueno, pues soy Carmen Cardeñosa, soy docente en CEAT y en ETIC desde hace ya bastantes años. Normalmente imparto certificados de profesionalidad o bueno, cursos relacionados con la especialidad de comercio y marketing y también de administración. Y bueno, pues soy una apasionada en mi trabajo, me encanta lo que hago, disfruto mucho, tengo esa suerte que le deseo a todo el mundo y, bueno, pues como todo ha ido evolucionando, pues debemos adaptarnos todos a esa evolución y un poco lo que vamos a ver hoy es cómo aplicar eso, bueno, pues a esa especialidad de la que os he hablado, que suelo impartir, ¿no? Que es el comercio y el marketing. Y bueno, yo como formación, ¿no? Mi formación principal soy economista. Durante mi vida profesional he ocupado puestos de responsabilidad relacionados con la administración, las compras, las ventas, bueno, y una vez que finalicé mis estudios en la Universidad Complutense de Madrid, bueno, pues siempre me había gustado el tema de la enseñanza y la formación y me decidí a hacer el posgrado precisamente en educación. Y bueno, pues al final toda mi trayectoria profesional me llevó tanto a trabajar como a decidir solo dedicarme a lo que me dedico actualmente, que es a la formación, ¿no? Aplicando, bueno, pues todos los conocimientos y las experiencias adquiridas en mi vida laboral, ahora pues un poco trasladarlo a la formación, ¿no? Y muy contenta. Ahora sí, gracias, Carmen. Ahora sí. Así es que bueno, pues eso, ya que me habéis conocido un poquito más, para la gente que sobre todo no me conocía de antes, pues vamos a empezar, ¿no? Con el tema de la webinar. Antes de nada, si queremos aplicar algo, por lo menos tendremos que saber qué vamos a aplicar, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Entonces, en principio, lo que necesitamos es saber primero, a ver, que esto no pasa la página. Un segundito. ¿Lo seguís viendo, Cristina? Sí, ¿verdad? Vale. Es que no me deja pasar la página. Bueno, pues lo que os decía, primero vamos a empezar sabiendo qué es eso de la inteligencia emocional, ¿vale?
Tradicionalmente, tanto en la educación en casa como en las escuelas, desde edad infantil, nos hemos preocupado, bueno, desde los ministerios y demás, se han preocupado quizá más de otro tipo de inteligencia, ¿no? Pues se le ha dado muchísima más importancia, ¿no? A la inteligencia un poco más racional, ¿no? ¿Qué consideramos o qué consideramos tradicionalmente a una persona, que una persona es inteligente? ¿No? Pues aquella que es capaz de resolver problemas con su inteligencia, digamos, más matemática, o en la otra vertiente un poco más contraria, ¿no? Aquello que decíamos, tú eres de ciencias o eres de letras, ¿no? Antiguamente. Bueno, pues por un lado tenemos esa inteligencia matemática, ¿no? Que es la que se ha trabajado tradicionalmente, y como en el lado opuesto teníamos la inteligencia verbal, ¿no? El lenguaje, ¿no? Las matemáticas, la lengua, y consideramos que una persona era inteligente cuando tenía capacidad para desarrollarse en estos ámbitos, ¿vale? Y el tema de las emociones, tradicionalmente, pues no se le ha dado la importancia que realmente tiene, ¿vale? Entonces, una persona inteligente sí que necesita ese conocimiento, ¿no? Que acabamos de hablar, ¿no? Ese conocimiento más racional, pero por otro lado necesita, incluso antes del anterior, esa inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es eso de la inteligencia emocional? Pues como bien estáis viendo, es la capacidad, habilidad, ¿no? De entender, por un lado, nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que nos está pasando, y fijaos que estamos hablando de algo interno, de dentro de nosotros, ¿vale? Pero eso no es suficiente. También es necesario tener la capacidad de entender lo que están sintiendo los demás, ¿vale? O sea, tenemos que hacer un ejercicio hacia adentro, pero también un ejercicio hacia afuera, ¿vale? Entonces, entiendo lo que me ocurre a mí, qué emociones estoy yo experimentando, pero también es necesario entender las emociones que están, bueno, pues, que están teniendo los demás, ¿vale? Y además, tampoco es suficiente con eso. O sea, no es suficiente con entender qué emociones tengo yo, qué emociones pueden tener los demás o están teniendo los demás, sino que además hay que hacer un correcto manejo de esas emociones, ¿vale? O sea, cosa que así dicha parece muy fácil, pero que realmente no lo es, ¿vale? Por otro lado, dice, esta herramienta nos permite mejorar nuestras relaciones interpersonales. Es absolutamente necesaria, ¿vale? Nosotros, los seres humanos, somos seres sociables, ¿no? Necesitamos relacionarnos con los demás, pero necesitamos relacionarnos de manera adecuada. No podemos relacionarnos de cualquier manera. Y ahí es donde entra también el cómo gestionemos esas emociones, ¿vale? Además, fijaos que yo os digo aquí que esta herramienta, ¿no? La inteligencia emocional en esas relaciones es algo muy importante, pero además no solo en nuestra vida personal, ¿no? En las relaciones que podamos entablar en nuestra vida personal, amistades, parejas, etcétera, sino también en nuestra vida profesional. Por ejemplo, para una empresa, tener entre sus trabajadores a gente que es emocionalmente inteligente, entre otras cosas, hace que esa empresa, entre sus trabajadores, no haya conflictos, cosa que es súper importante, ¿no? En la gestión tanto de los propios recursos humanos como en la ejecución de proyectos, consecución de objetivos, ¿no? Y que todos seamos capaces de, bueno, entendernos entre nosotros y, bueno, pues caminar hacia un mismo objetivo y esa, que también hablamos mucho ahora de ello, ¿no? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo sin que los miembros sean capaces de relacionarse adecuadamente tampoco es posible, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ahora que hablamos tanto de ello, ¿vale? Por no hablar, que ahí lo dejo también por si en otra webinar se desarrolla el tema de que esto está totalmente relacionado con el tema de las soft skills, ¿no? Esas habilidades blandas
que en mi opinión, mal llamadas blandas, ¿vale? Tan absolutamente necesarias hoy en día. Entonces, digamos que lo que yo quiero es que entendamos que el conocimiento es necesario, ¿no? Esa inteligencia más racional, por supuesto, tenemos que tener conocimiento, pero no es suficiente, ¿vale? Y casi que yo pongo primero este tipo de inteligencia, la emocional, porque, bueno, más tarde os explicaré además por qué. Digamos que esta inteligencia emocional es la que nos impulsa a adquirir ese conocimiento más racional, ¿vale? Entonces, creo que entendido por todos la doble vertiente, ¿no? Hacia adentro, entiendo lo que siento, lo que me pasa, ¿vale? Ahora veremos qué tipo de consecuencias puede tener aquello que me está pasando, ¿vale? Sobre todo relacionado con la intensidad en la que tengo mis emociones y, por supuesto, no nos olvidemos que no es suficiente, ¿eh? Que tenemos que también entender las emociones de los demás, y no solo entender desde el simple hecho de decir, no, oye, pues mira, le ha pasado esto a una persona, fíjate, no es suficiente tampoco. O sea, vais a ver que en todos los conceptos que vamos a manejar relacionados con la inteligencia emocional, no solo vamos a hablar del concepto, sino que les vamos a poner adjetivos que nos hacen realizar un esfuerzo un poquito más de lo que es entender simplemente un concepto. O sea, a la hora de aplicarlo, no es necesario con decir, mira, yo estoy entendiendo lo que le está pasando al otro. No, tengo que realmente ponerme en el lugar del otro, que ahora hablaremos ¿no? qué concepto se trabaja en ese momento. Tengo que ponerme en el lugar del otro, pero desde su punto de vista y desde su percepción, no desde la mía. Que ahí es donde la mayoría fallamos, ¿no? Cuando decimos, entiendo lo que te está pasando, pero normalmente ese ejercicio que hacemos lo hacemos desde nuestro propio punto de vista. O sea, nos ponemos en el lugar del otro, pero sintiendo como sentimos nosotros. No es suficiente. Hay que entender cómo ese sentimiento o esa emoción que está experimentando la otra persona desde su percepción, no desde la mía, ¿vale? Un poco, no sé, complicado de entender quizás, ¿no? Y sobre todo de aplicar, ¿vale? Porque no es fácil ser una persona inteligente emocionalmente. Requiere un esfuerzo importante, ¿vale? Bueno, como no podía hablar de la inteligencia emocional sin hablaros de, bueno, pues de Daniel Goleman, ¿no? Que es quien estáis viendo aquí en la imagen. Daniel Goleman es psicólogo, ¿vale? Y estábamos diciendo que tradicionalmente no se hablaba nada de la inteligencia emocional. De hecho, incluso desde casa, muchas veces lo que se ha pretendido es que reprimamos nuestras emociones, ¿no? Con las consecuencias negativas que tiene eso, ¿no? Igual que nos han enseñado los colores, ¿no? Desde pequeñitos, cuál es el color rojo, cuál es el color verde, nos han enseñado a sumar, a restar, etcétera. Bueno, pues hubiera sido muy conveniente, ¿no? Que creo que hoy eso está cambiando desde las escuelas, desde los colegios, institutos y demás, de lo cual me alegro muchísimo y nos podían haber enseñado un poco, tanto desde casa como desde los centros educativos, a gestionar, ¿no? ¿Qué me está pasando y cómo puedo yo gestionar lo que me está pasando, ¿vale? Quizá, bueno, pues eso nos hubiera llevado a tener más éxito tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional, ¿no? Nos hubiera costado quizá menos algunas cosas que nos han podido costar mucho más, ¿vale? Entonces, volviendo a Daniel Goleman, Daniel Goleman es psicólogo, hemos dicho, y bueno, pues publica su libro llamado Inteligencia Emocional como tal, ¿vale? En 1995, o sea, hace ya muchos años, ¿vale? Pero, bueno, pues tenemos la suerte que su libro se convierte en su momento en bestseller, o sea,
vende muchísimos ejemplares y, bueno, pues la gente empieza, ¿no? Se generaliza el hablar de lo que es la inteligencia emocional, ¿vale? Y, bueno, pues a raíz bueno, pues, ¿no? Vender tanto su libro y demás y generalizar el tema, se le considera hoy en día el padre de la inteligencia emocional, aunque anteriormente hubo, bueno, pues otros autores que ya venían hablando del tema, pero quizá él fue el que un poco hizo que este tema llegara a mucha margen, ¿vale? Entonces, las personas que son consideradas o que realmente cumplen con, bueno, pues con los requisitos que nos plantea la inteligencia emocional, además, tienen la cualidad, como os digo aquí, de comunicarse y relacionarse las dos cosas de forma asertiva, ¿vale? Introducimos un concepto nuevo, y empática, otro concepto súper importante en el tema de la inteligencia emocional. ¿Con quién? Con todos los demás, ¿vale? ¿Qué es eso de la asertividad? Bueno, pues la asertividad es la capacidad que tenemos, ¿vale? Bueno, pues de defender nuestros intereses, nuestras posturas, ¿vale? Nuestras opiniones, pero sin necesidad de ofender a nadie, ¿vale? O sea, defiendo mi postura, soy capaz de comunicarte mis intereses y de defenderlos sin ofender a nadie, claramente, ¿vale? Y aquello que parece tan sencillo, una vez que lo decimos, pues podríamos poner millones de ejemplos en nuestra vida diaria en el que haya quienes le cuesta mucho bueno, pues mostrarse de esa manera asertiva. La asertividad, digamos que se encuadra en un punto intermedio entre dos extremos, como casi todo, ¿vale? En un extremo se sitúa, en lugar de la asertividad, ¿no? Esa capacidad equilibrada, ¿no? De defender mi posición y de mis intereses sin que en esa defensa yo ofenda absolutamente a nadie, pues en uno de los extremos se sitúa lo contrario, que sería, bueno, pues mostrarme de forma agresiva, ¿no? Defender esos intereses, pero de forma agresiva. Imponer, no comunicar, no compartir, sino imponer, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que todos hemos tenido en algún momento algún amigo que cuando nos hemos ido, hemos quedado, esa persona decía dónde había que ir, y si la gente con la que estaba en ese momento no quería ir a ese sitio, incluso decía que se iba a casa. O sea, había que ir al sitio que esa persona quería, porque si no, no había otra opción, ¿vale? Entonces, ese extremo es el que impone, además, de forma agresiva, se enfada. Si no, tú no tienes la misma opinión que yo, no te respeto, me enfado contigo, porque tú tienes que tener la misma que yo, ¿vale? Y en el otro extremo, que quizá también hay mucha gente en ese extremo, está la forma pasiva, ¿vale? ¿Cuál es la forma pasiva? Pues el me da igual. El me da igual, pero no da igual. El problema es que esa persona que a todo te contesta que le da igual, ¿no? Incluso por no realizar el esfuerzo, ¿no? Muchas veces. ¿Dónde vamos? No sé, donde tú digas, me da igual. Oye, ¿qué te parece? Vale. El problema es que en ese extremo se sitúan muchas personas que, aunque comuniquen que les da igual, no les da igual. Entonces, luego, en ese ejercicio interno, estas personas están continuamente, ¿vale?, rumiando yo no quiero ir a ese sitio, tengo que ir, me siento obligado, no estoy a gusto, ¿vale? Entonces, lo ideal es tanto relacionarnos como comunicarnos de forma asertiva, que es el punto de equilibrio entre esos dos extremos, ¿no? Esa forma agresiva en la que yo impongo, y además me enfado, si no obtengo el resultado que yo quiero, o lo que hagamos sea lo que yo quiero. Y por otro lado, en el otro extremo está el pasivo, ¿no? Aquel que le da igual todo, pero que realmente no le da igual, ¿vale? Entonces,
tenemos que intentar acercar nuestras posturas, ¿vale? A la hora de negociar, a la hora de dialogar, ¿vale? En nuestras relaciones diarias, tanto personales como profesionales, tenemos que intentar acercarnos a ese punto intermedio, ¿vale? Entonces, por eso nos dice, os digo aquí, que la persona que es asertiva, bueno, pues finalmente logra bueno, sus objetivos, pero de una forma adecuada y exitosa, ¿no? Digamos que el asertivo es aquella persona que es capaz de decirte, oye, esto me está molestando, no quiero seguir haciendo esto, pero sin que la otra persona se sienta ofendida, ¿vale? Aquello que suena, ya os digo, todo esto que suena tan ideal, ¿no? Realmente luego en la práctica es muy, muy, muy difícil, ¿vale? Nos vienen ahí, bueno, pues eso, ¿no? Se va a enfadar conmigo si le digo esto, no le va a gustar, ¿no? Muchas veces, o el otro extremo que hemos dicho que es, no, mira, yo o hago esto o no hago nada, ¿vale? Y luego hablamos del otro concepto, ¿no? La asertividad, que espero que haya quedado claro qué es eso, ¿no? De ser asertivo. Y por otro lado, bueno, pues la empatía, ¿no? Que también oímos hablar mucho de la empatía. La empatía, igual, ¿no? ¿Qué oímos constantemente? Empatía, me pongo en el lugar del otro. Pero es lo que os digo, nosotros tenemos que dar un pasito más. Cuando estamos hablando de inteligencia emocional, que la empatía es uno de los pilares básicos de la inteligencia emocional, no nos estamos refiriendo solo a eso, me pongo en el lugar del otro, ay, qué pena, pobrecito lo que le ha pasado. No. O sea, necesito realmente percibir, ser consciente de la percepción del otro, desde dónde está sintiendo lo que está sintiendo y qué le supone, ¿vale? ¿Mm? Entonces, bueno, pues lo ideal, pues que todos, bueno, pues estos conceptos los asimiláramos, ¿no? Y los tuviéramos en el día a día, bueno, pues como algo súper habitual. Todo se puede trabajar, o sea, esto no se nace, hay que, bueno, como todo, tenemos mayor capacidad o menor capacidad para desarrollar cualquier cosa, pero que todo se trabaja, ¿vale? Una persona que hoy en día, por ejemplo, no se considera asertiva o empática, puede trabajar en ello y conseguir serlo sin ningún problema. Que cueste más o menos trabajo, pues es otra cosa, ¿vale? Pero se puede perfectamente desarrollar. Bueno, y entonces os quería yo comentar, ¿no? Porque, vale, hay que ser inteligente emocionalmente es bueno para todos, ¿no? Que lo seamos y relacionarnos con gente que trabaja esa inteligencia emocional. Pero ¿en qué se basa esa inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué pilares, ¿no? Como os pongo aquí, qué pilares son los importantes? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, pues, como veis, el primer pilar es el ejercicio interno, ¿vale? O sea, espera, antes de salir fuera y de fijarme en lo que tengo fuera, primero voy a ver quién soy yo, qué me pasa, cómo me pasa. Vale, pues el primer pilar es el autoconocimiento, ¿no? Si os acordáis, cuando hemos definido la inteligencia emocional, lo primero que hemos dicho es que para ser inteligente emocionalmente tengo que ser capaz de reconocer mis emociones, ¿vale? Bueno, pues el primer pilar es precisamente eso, tener conocimiento de mis emociones, ser conscientes de ellas, ¿vale? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Vale? Si pasamos al segundo, para que veáis, cuando os digo yo que no es suficiente con entender conceptos, sino que hay que ponerle esos adjetivos después, ¿no? Hacer un esfuerzo un poquito más. El segundo pilar es la autorregulación, porque claro, no es suficiente con, oye, estoy enfadado o estoy alegre, pero no es suficiente con eso, sino que lo que tengo que ser capaz, además de sentir, ¿no? El primer pilar, de reconocer lo que estoy sintiendo, tengo que ser capaz de regular, de autorregular, ¿vale? Estamos haciendo el ejercicio hacia adentro, internamente. Entonces, tengo que ser capaz de regular mis emociones. ¿Por qué? Porque si no las regulo, dependiendo de la intensidad en la que yo viva esas emociones, me dejaría llevar solo por impulsos. Y los impulsos hay veces que traen consecuencias, tanto para mí como para los demás, negativas, ¿vale? Aquello que, pues mira, la pérdida del control, ¿no? Me enfada muchísimo, he perdido el control,
¿no? Aquello de la enajenación, ¿no? Transitoria, que sería ya el extremo, ¿no? Entonces, tengo que reconocer lo que me pasa, qué emoción estoy sintiendo, pero además tengo que ser capaz de regularla, de autorregularla yo mismo, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Pues es muy importante porque ¿cómo funcionamos? O sea, nosotros estamos ahora mismo en el mundo interior, digamos, ¿no? De cada uno, y nosotros lo que hacemos es sentir esas emociones, las reconozco, ¿vale? Pero es que tengo que tener en cuenta que las emociones son las que impulsan las acciones. Es decir, que cuando yo hago algo, ¿eh? Lo que haya hecho, esa acción que yo he realizado, viene primero motivada por una emoción, ¿vale? Entonces, es muy importante porque reconozco mi emoción, me provoca una acción y eso lo que hace al final es influir en mi comportamiento, ¿vale? Y ahora me voy del lado, ¿no? De la vertiente interna de las emociones, me voy a la externa. Mi comportamiento también puede afectar a las emociones de los demás, ¿vale? Entonces, es súper importante. Si nos vamos bueno, aquí os introduzco otro concepto del que también se ha hablado mucho, sobre todo, aunque no quiero recordarlo, o sea, no quiero que la gente tenga malos recuerdos, ¿no? Pero durante el confinamiento, con todo el tema de la pandemia, oímos este concepto casi a diario, ¿no? Llegó un momento cuando aquello de que ya no son 15 días, son otros 15, no veas otro mes, nos veíamos ahí, que ahí sí que había que ser inteligente emocionalmente, ¿verdad? ¿No? Porque, de hecho, mucha gente sintió cosas que no había sentido en su vida, tuvo emociones que jamás pensaba que iba a tener, ¿no? Y bueno, pues todos en general lo pasamos mal, ¿no? O sea, lo pasamos mal, tuvimos miedo, bueno, experimentamos una serie de emociones, bueno, pues que nos hacían sentir bien. Y entonces, ¿qué nos decían? Nos decían que había que ser resiliente, ¿no? ¿Y eso de la resiliencia qué es? Bueno, pues la resiliencia vuelve otra vez a la gestión de emociones. ¿Qué nos permite la resiliencia? Nos permite sentir, pero saber gestionar y adaptarnos, ¿vale? A eso que estoy sintiendo, ¿no? Adaptarnos a los cambios, ¿eh? Entonces, las emociones van a depender, bueno, pues del entorno en el que nos movamos, de las experiencias que vayamos teniendo, ¿vale? Bueno, pues en general los seres humanos tampoco somos muy, no nos gustan los cambios así demasiado, ¿no? Cuando nos sentimos cómodos en una situación no nos gusta que cambie, ¿no? Pues la resiliencia lo que nos ayuda es precisamente a eso, ¿no? Bueno, me viene un cambio, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues cuando yo no puedo evitar ese cambio y lo único que puedo hacer es vivirlo, pues lo que me permite la resiliencia es adaptarme a esas nuevas condiciones de la forma más adecuada, ¿no? Y otra vez, pues volver a gestionar ese cambio de la forma más adecuada. O sea que hemos hablado de asertividad, ¿vale? Hemos hablado de empatía, que ahora volveremos a hablar, y hemos hablado de resiliencia, ¿no? Como veis, son conceptos que maneja la inteligencia emocional. Vamos al tercer pilar, y el tercer pilar de la inteligencia emocional me habla de la socialización, ¿no? De cómo establezco yo las relaciones, ¿vale? Y fijaos que vuelvo a hablar otra vez de no solo me tengo que quedar con el concepto, sino que le pongo adjetivos. O sea, me tengo que relacionar? Sí, pero ¿cómo? De manera sana, ¿vale? Con los demás, ¿vale? Nos relacionamos todos los días, ¿vale? Todos los días, en nuestro trabajo, en casa, con las amistades, con la familia, con los compañeros de trabajo, etcétera, ¿vale? ¿Cómo me tengo que relacionar? De forma sana. ¿Cómo? Poniendo en práctica la habilidad, hemos dicho, me conozco a mí mismo, reconozco mis emociones, me autorregulo y además lo que voy a poner en práctica es ese conocimiento también de las emociones de los demás.
demás, ¿vale? Ser capaz de entender las emociones de los demás, ¿vale? ¿Cómo hago yo ese ejercicio? Bueno, pues ese ejercicio lo hacemos a través del siguiente pilar, que es la empatía, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho lo que es, ¿vale? Y vuelvo a insistir en que no es simplemente ponerse en el lugar del otro, es entender, ¿vale? De forma adecuada las emociones de los demás, pero desde su posición, desde cómo percibe, cómo las siente él, no cómo las sentiría yo. ¿Cómo me sentiría yo si me hubiera pasado lo que al otro? No, es desde su posición, desde de cómo percibe. Aquí otra vez, el mundo de la percepción es también un mundo súper amplio, porque también en esas relaciones, ¿no? Esa socialización, creo que mejoraría también, o nos mejoraría a todos, si nos hiciéramos conscientes de que todas las personas no percibimos de la misma manera. Yo, por ejemplo, es verdad, porque no, o sea, pero estamos hablando de emociones, pero que las emociones lo que provocan son consecuencias fisiológicas, ¿vale? O sea, yo siento una emoción que me lleva a una acción y eso tiene consecuencias fisiológicas, ¿vale? Eh, lo que os decía, no percibimos de la misma manera. Yo muchas veces en clase con los alumnos suelo hacer un ejercicio, elijo un color, ¿vale? No de los básicos, ¿no? No, el rojo, el verde, no, un color un poco, bueno, pues de estos que uno no sabe muy bien qué color es, ¿no? Pero no sabe muy bien qué color es porque cada uno percibimos de una manera. Entonces, les pregunto, ¿de qué color es esto? Y unos me dicen, por ejemplo, rosa, otros naranja, otros coral, otros, ¿no? Entonces, es una manera de entender precisamente que no todos percibimos de la misma manera, ¿vale? Si somos capaces de entender eso, evitamos muchísimos conflictos también, ¿vale? Y en ese ejercicio, aplicando la asertividad, somos capaces bueno, pues defender nuestra postura. Nosotros vemos ese color naranja, el otro lo ve rosa y respeto que el otro lo vea rosa porque él lo está percibiendo de esa manera, ¿vale? Y por último, el último pilar del que nos habla la inteligencia emocional o en el que se basa la inteligencia emocional es la automotivación, ¿vale? Si os habéis fijado, según he ido pasando por los 5 pilares, hemos ido avanzando en ellos, pero hemos hecho mención a los anteriores. Quiero decir, están todos relacionados. O sea, uno no puede no puede autorregular sus emociones si no las reconoce, ¿vale? Uno no puede socializar si no bueno, pues es consciente de sus emociones y las de los demás en el ejercicio de la empatía, ¿vale? Y en el último, ¿no? Que nos habla de la automotivación, bueno, pues ya lo hemos mencionado también. Primero siento la emoción y esa emoción me lleva a tomar una acción, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes que nuestro comportamiento está absolutamente condicionado a la gestión de mis emociones, ¿vale? Y cómo gestiono las emociones de los demás. Entonces, no sé si voy muy deprisa, estoy metiendo muchos conceptos, bueno, casi que el nombre del concepto me da igual. Dime, Cristina. Vas bien, Carmen, Voy vas bien, bien, no muy te bien. preocupes, va bien. Vale, vale, perfecto, me alegro. Bueno, pues aquí os he querido dejar, ¿vale? Que me va a llevar también a comentaros otro aspecto muy importante de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son las emociones básicas? Bueno, no, para quien no haya investigado nunca sobre el tema o no se haya interesado nunca sobre el tema, hay tantas clasificaciones como personas que hablan de ello. O sea, desde el mundo de la psicología hay muchísimos psicólogos que clasifican las emociones de una manera, otros de otra. Bueno, yo, para no liar mucho, porque no es mi intención ni mucho menos, os lo digo por si en algún momento, bueno, pues leéis algún artículo sobre el tema y veis que esas emociones están clasificadas de otra manera, hay multitud de clasificaciones, ¿vale? Yo os he querido poner aquí las básicas y bueno, pues
me gustaría saber si sois capaces bueno, pues de definir cada una de ellas, ¿no? Cada imagen de qué emoción nos está hablando. Entonces, no sé, os dejo nada, unos segundos para ver si seríais capaces de identificar cada una de ellas. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que somos todos capaces de identificar cada imagen, ¿no? De qué emoción nos está hablando, ¿vale? Bueno, aquí ya le hemos puesto nombre, ¿no? A cada una de esas emociones. Y aquí os quiero llamar la atención en que, bueno, hemos sido capaces de identificar esas emociones simplemente a través de una imagen, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque con la imagen yo lo que estoy viendo son expresiones faciales, ¿vale? O incluso gestos, ¿vale? Que me están comunicando emociones. Y yo soy capaz, simplemente mirando, ¿no? Esas emociones, de identificar de cuál de ellas me están hablando. Esto es gracias al lenguaje no verbal, ¿vale? En la comunicación, el mayor porcentaje de la comunicación lo realizamos a través de ese lenguaje no verbal, con lo cual igualmente nos tenemos que hacer conscientes de ello, ¿vale? Todo lo que comunico yo con los gestos, con la expresión, con mis ojos, con mis manos, con la postura incluso, comunica mucho más, digamos, que lo que pueda expresar con mi lenguaje verbal. Evidentemente el lenguaje no verbal tiene que apoyar el verbal, o sea, tienen que ser coherentes. En el momento que no haya coherencia, pues ocurren cosas como que el interlocutor, cuando te estás comunicando, no se fíe de ti. Crea que estás mintiendo, ¿vale? De hecho, nuestro cerebro no está preparado para que mi lenguaje no verbal eh, esté comunicando una cosa mientras con mi lenguaje verbal comunico otra. No podéis hacer la prueba, ¿no? Simplemente el hecho de decir sí y con la cabeza no, nos cuesta, ¿no? El sí, ¿no? Nos cuesta hacer un esfuerzo, ¿vale? Porque mi cerebro no está preparado para eso, está preparado para que mi lenguaje no verbal pues apoye y sea coherente con el lenguaje verbal, ¿vale? Bueno, pues eso sería otro tema también a desarrollar, ¿no? La importancia del lenguaje no verbal en la comunicación. Bueno, pues volvemos a las emociones básicas y como veis, yo os he puesto estas 6, pero ya os digo que os podéis encontrar luego muchísimas clasificaciones en las que os hablen de muchísimas más emociones, ¿no? Que vienen a ser como una mezcla, ¿no? de estas. Estas son las básicas, ¿no? Por un lado el miedo, tristeza, ira. La ira no es enfadarse, es más que enfadarse, ¿vale? La ira es un enfado muy grande, un enfado casi al borde del descontrol, ¿vale? Alegría, sorpresa y asco, ¿no? Que muchas veces a la gente esta última emoción le llama la atención, ¿no? Como que es una emoción, ¿no? Lo consideraban como otra cosa. No te saben explicar muy bien cómo lo consideraban, pero no como una emoción, ¿no? Pues sí, el asco es considerado una de las emociones básicas, ¿vale? Vamos a ver cómo influyen esas emociones, ¿no? Como os he hablado de la necesidad, ¿no? de incluir esa inteligencia emocional, ¿no? El enseñar a gestionar esas emociones desde pequeñitos, ¿no? Desde la escuela, en casa, en los centros educativos. Yo, por ejemplo, cuando surgió, os he querido poner esta película porque es que, o sea, es la película de las emociones, ¿vale? No sé si la habréis visto todo el mundo, pero ya tiene también muchísimos años, es del 2015, pero digamos que fue trasladar a la pantalla, ¿no? Bueno, esa necesidad de saber gestionar las emociones y además llevarlo al público infantil, ¿vale? Tan importante. De hecho, a mí, como siempre, me gusta más el título en inglés que en la traducción al español, que hay veces que ya cuando traducimos los títulos al español como que pierde un poco, ¿no? La esencia de la película. O sea, para nosotros la película es del revés
pero si os fijáis en el título original, Inside Out, otra vez confirma de lo que hemos empezado a hablar desde el principio, ¿no? Que el tema de la inteligencia emocional nos hace, por un lado, estar viviendo nuestro mundo interior, ¿vale? Y bueno, pues un poco encajarlo con el mundo exterior, o sea, con aquello que nos viene del exterior, ¿vale? Entonces, veis que es inside out, o sea, dentro y fuera de nosotros. ¿Qué nos muestra esta película? Que ya os digo, os recomiendo verla toda. Además, ahora en junio se estrena la segunda parte y nos incluyen nuevas emociones, ¿no? Aparte de las que nos incluyeron en su momento. Lo que nos dice esta película continuamente, durante toda la película, es que nuestras emociones nos hablan. Pero es que nos hablan todos los días, ¿vale? Daniel Goleman, por ejemplo, dice que el diálogo más importante que podemos tener todos los días, o que no que podemos tener, es que lo tenemos, ¿vale? Es el que tenemos con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, nuestras emociones nos hablan. Por ejemplo, Marian Rojas, psiquiatra, que además es divulgadora, ¿no?, de todo esto, incluso ha llegado a decirnos que ojo con ese diálogo que mantenemos con nosotros mismos todos los días, porque las emociones que surgen de ese diálogo nos pueden provocar enfermedades, ¿no? Ella ha llegado a conectar el cerebro, ¿no?, con enfermedades del sistema digestivo, ¿no? Ha llegado científicamente a demostrar que las emociones que estamos sintiendo, sobre todo en ese diálogo interno, nos pueden llegar a provocar pues, un cáncer de colon y demás. O sea, ella ha llegado a demostrar que hay una conexión científica, ¿vale?, entre el sistema digestivo, o sea, cómo afectan nuestras emociones a nuestro sistema digestivo, ¿no? Está especializada en cómo afecta el cortisol, ¿vale?, que es una hormona que segregamos pues, cuando nos vemos en una situación de estrés, ¿no? Entonces, digamos que ella lo que nos dice es que es bueno que sintamos ese, o sea, un estrés y que el cortisol actúe, ¿no?, que es lo que nos hace reaccionar, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, tengo una emoción y esa emoción me hace pasar a la acción, ¿vale? Cuando yo estoy sintiendo estrés, bueno, pues me lleva a tener mayor capacidad, por ejemplo, de trabajo, a poderme conectar, a poderme escapar de una situación en la que estoy en peligro, etcétera, ¿vale? Lo que pasa que ella lo que dice es que sin ese diálogo interno, yo esa emoción o ese estrés lo sigo manteniendo a unos niveles altos durante muchísimo tiempo, ese cortisol, ¿vale?, que en principio es bueno porque me hace sentir ese miedo, ¿no?, y esa presión y me hace reaccionar, lo que me provoca es que me enferma, ¿vale? Me enferma porque otra vez volvemos. La emoción me lleva a la acción, con lo cual tiene consecuencias fisiológicas, ¿no? Ya os digo que la doctora Marian Rojas lo que nos dice es que nos puede enfermar, nuestras emociones nos pueden enfermar, ¿vale? Entonces, el diálogo más importante, según Goleman, es el que tenemos todos los días con nosotros, pero acordaos de aplicar el segundo pilar, ¿no?, de la inteligencia emocional, que es esa autorregulación de las emociones. Tengo que sentir mis emociones, tengo que vivirlas, pero tengo que ser capaz de autorregularlas, ¿vale? Todas son importantes porque todas cumplen una función. O sea, el ser humano necesita vivir sus emociones. Tradicionalmente, muchas veces, lo que nos han enseñado es justo lo contrario, en mi opinión, de lo que nos deberían haber enseñado, que es a reprimirlas, ¿vale? No llores, no te pongas así, no te enfades tanto, no, 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 no. O sea, desde pequeñito, bueno, pues tradicionalmente lo que hemos escuchado es no sientas, no tengas esta emoción, no la puedes tener, no te enfades, no tengas miedo, no. Bueno, pues sí debemos sentir. O sea, debemos permitirnos sentir porque son absolutamente necesarias, porque nos permiten adaptarnos a nuestro entorno, ¿vale? Nos permiten sobrevivir en nuestro entorno, ¿no? Nos permiten relacionarnos adecuadamente con nuestro entorno. Y además nos permiten relacionarnos correctamente con nosotros mismos, ¿vale? Además, las emociones suelen funcionar en pares de opuestos. Es decir,
cuando yo qué sé, me voy a atrever a hacer puenting, ¿no? En ese momento, por otro lado, alguien me está, interiormente estoy escuchando. A ver, lo de hacer puenting no te da miedo, te tiene que dar miedo, es peligroso, ¿vale? Entonces, sí que tenemos que ser conscientes de que eso es normal, ¿no? Es normal que nuestras emociones funcionen en pares de opuestos, ¿vale? Y volvemos a la autorregulación, no hay ningún problema, tengo que ser capaz de autorregular. La intensidad es muy importante en este caso, ¿vale? Porque me puede llevar a perder el control. Además, como hemos dicho que mis emociones me llevan a la acción y eso hace que yo vaya teniendo un comportamiento, ¿vale? Al final son nuestras emociones los que nos hacen seres únicos, ¿vale? El cómo las sentimos. Las emociones que sintamos con mayor intensidad, ¿vale? Hacen que los recuerdos que generan esas emociones permanezcan durante muchísimo más tiempo en nuestra memoria, ¿no? En la memoria esta que decimos de a largo plazo, ¿vale? Entonces, por eso, cuando somos muy pequeñitos, si algo lo vivimos intensamente, lo recordamos toda la vida, aunque seamos muy, muy pequeños, ahí queda, ¿vale? Entonces, la intensidad en la que vivamos nuestras emociones sí que van a hacer que ciertas situaciones las recordemos más y durante más tiempo, ¿vale? Aquello que esas emociones que no tienen esa intensidad, ¿no?, tan importante, hacen que, bueno, pues aquello que nos hizo sentir, ¿no?, tener esa emoción, pues no permanezca en nuestro recuerdo, ¿vale? Lo olvidamos con mayor facilidad. Y, por supuesto, no debemos reprimir nuestras emociones. Ojo, cuando yo hablo de reprimir no estoy diciendo no, vuelvo a recordar la autorregulación, ¿vale? ¿Por qué no debemos reprimirnos? Si igual os recuerdo el tema de la asertividad, ¿no? Cuando una persona se comporta de forma pasiva, ¿no?, en la relación con los demás, constantemente está reprimiendo sus emociones y eso puede llegar a bloquear a esa persona, ¿vale? A bloquear, a paralizar a esa persona. Entonces, tenemos que vivir nuestras emociones, tenemos que ser capaces de regularlas adecuadamente. Eso nos va a permitir relacionarnos mejor con los demás, ¿vale? Y no debemos reprimirlas porque nuestras emociones condicionan nuestro comportamiento y ese comportamiento nos hace únicos, ¿vale? Por supuesto, las experiencias que vayamos viviendo condicionan también la intensidad en la que vivo yo ciertas emociones, ¿vale? Bueno, dejando un poco aparte, ¿no?, que ahora ya os he hablado mucho, en este poquito tiempo os he hablado mucho, ¿no?, de las emociones. Os quiero hablar, porque en ventas, cuando lo que pretendemos es eso, ¿no?, conseguir una venta, lo que decimos es que lo que realmente hacemos o en donde tenemos que enfocarnos no es en la venta en sí, sino en satisfacer las necesidades de los clientes, ¿vale? Así ya está. Satisfacer las necesidades de los clientes. Queremos clientes satisfechos, ¿vale? Entonces, si queremos satisfacer las necesidades de los clientes, tenemos que saber qué necesidades, ¿no? Entonces, uno de los trabajos más importantes que tienen las personas o que tenemos las personas que nos dedicamos a este mundo es ser capaces de identificar en los clientes cuál es la necesidad por la que quieren comprar, ¿no? Quieren comprar un producto, quieren contratar un servicio. Entonces, ¿qué necesidad, ¿vale? Porque el mismo producto o el mismo servicio se puede comprar, pero para cubrir necesidades distintas. Un cliente puede, por ejemplo, comprar pues una botella de agua porque tiene sed y otro pues porque le gusta refrescarse, ¿vale? O sea, podemos tener distintas necesidades que pueden ser satisfechas con un mismo producto o con un mismo servicio. ¿El vendedor qué tiene que hacer? El vendedor tiene que ser capaz de, por un lado, identificar la necesidad del cliente, ¿vale? Y ofrecer aquel producto o aquel servicio, ¿vale?, que sirve para satisfacer esas necesidades identificadas de la mejor manera. Es el óptimo, ¿no? El óptimo es aquel que no se puede superar, ¿vale? Es el mejor de todos, ¿vale? La combinación de condiciones hacen que
que sea el mejor. Entonces yo como vendedor tengo que ser capaz de ofrecer al cliente aquel producto o aquel servicio, una vez que yo he identificado su necesidad o sus necesidades, que puede satisfacer esa misma necesidad de la mejor manera, ¿vale? Entonces, volvemos a la psicología, ¿no? Como veis, la psicología es muy importante en el mundo de las ventas, ¿no? y del marketing. Tenemos que hablar sin más remedio cuando hablamos de necesidades, de Abraham Maslow, ¿no? Maslow es otro psicólogo, igual que Daniel Goleman. Lo que pasa que Maslow no es ni mucho menos contemporáneo de Goleman, nos habló hace muchísimos años, ¿no? Fijaos, en el siglo pasado, pero en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? En 1943. Lo que nos muestra, ¿no? Después de estudiar esas necesidades de las que estamos hablando, es que el ser humano tiene 5 tipos de necesidades. Eso es lo que nos dice más, que el ser humano tiene 5 tipos de necesidades. Entonces, quiero que seáis capaces de relacionar las necesidades que yo os voy a trasladar según Maslow con las emociones de las que hemos hablado anteriormente, porque Maslow las llama necesidades, pero están absolutamente relacionadas con las emociones, ¿vale? Además, Maslow lo que nos dice es que el ser humano tiene 5 tipos o 5 niveles de necesidades, pero es que estos niveles son jerárquicos. ¿Qué ocurre cuando yo digo que son jerárquicas estas emociones? Maslow lo que nos dice es que el ser humano se preocupa de satisfacer estas necesidades, pero de forma ordenada, ¿vale? Y de menor a mayor, es decir, el ser humano en la pirámide que estáis viendo, que os tengo representadas en las necesidades de las que nos habla Maslow, primero se tiene que preocupar de cubrir las necesidades que están más en la base de la pirámide, ¿no? Las primeras, las necesidades fisiológicas o básicas. Y lo que nos dice Maslow, que es lo más importante de su teoría, es que hasta que el ser humano no siente que tiene satisfechas, tiene cubiertas esas necesidades, no se preocupa de satisfacer las del nivel superior. De tal manera que lo que iremos, ¿no? El ser humano va un poco subiendo, ¿no? De nivel a lo largo de esa pirámide. Entonces, el ser humano primero se preocupa de cubrir las necesidades fisiológicas. Aquí os he puesto algunos ejemplos de a qué se refiere, ¿no? Alimentarse, asearse, dormir, o sea, aquellas que necesito para seguir viviendo, para sobrevivir, ¿vale? Entonces, ¿qué dice Maslow? Que hasta que el ser humano no tiene cubiertas estas necesidades, no se preocupa del nivel siguiente, ¿vale? No va a intentar cubrir esas necesidades. Pero claro, si os dais cuenta, hablamos de necesidades, pero podríamos hablar de lo que siente el ser humano en estas situaciones, ¿no? Evidentemente, las emociones que siente una persona que se ve en la base de la pirámide, bueno, pues es un poco supongo que será miedo, ¿no? El miedo ¿no? Si alguien no puede respirar, entra en pánico, ¿vale? Con lo cual, podemos relacionar, ¿vale? Completamente esas necesidades de las que nos habla Maslow con las emociones de las que hemos hablado antes, ¿vale? Entonces, empezamos en el primer nivel, una vez que tenemos cubiertas esas necesidades de alimentarnos, de respirar, ¿no? De sobrevivir, pasamos al siguiente nivel y el ser humano se preocupa de pues, tener un trabajo, tener cierta seguridad, tener un hogar, tener un techo donde dormir, ¿vale? Ya tengo cubierto esos niveles, ¿vale? El primero y el segundo, y entonces el ser humano le surge la necesidad de ese tercer nivel, como veis, de afiliación, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues necesito relacionarme con los demás, necesito tener mi grupo de amigos, necesito tener pareja, ¿no? Sentirme querido, ¿vale? Ya empezamos. Que según avanzamos un poco en la pirámide, sí que vemos de forma más clara la relación con el tema emocional, ¿vale? En el cuarto nivel, ya tengo cubiertos los 3 anteriores, paso al cuarto y necesito ser aceptado por los demás, ¿no? Reconocido por otros, sentirme miembro de un grupo, ¿no? No sé, pertenecer a cierta asociación, apuntarme al gimnasio, se refiere a sentirme ¿no? reconocido,
pero por los demás. No ya por mí, sino por los demás. Y en el último es, bueno, pues esa autorrealización, ¿no? Ya tengo cubiertos todos los niveles anteriores y necesito, bueno, sentirme autorrealizado, contento conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Me siento no, lo decimos como me siento realizado, ¿no? Estoy satisfecho conmigo mismo, ¿vale? Algunos ejemplos, pues cuando ayudamos desinteresadamente a otras personas, encontramos, bueno, pues por fin a qué me quiero dedicar y eso pues me satisface personalmente también, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo unimos todo esto, no? Las necesidades que hemos dicho, las emociones. Bueno, pues vamos a intentar, ¿no? Ensamblar todo y a ver cómo lo podemos ensamblar, ¿no? ¿Qué se encarga de manejar todo esto, ¿no? Bueno, pues primero os quiero dar un par de datos, ¿vale? Como veis ahí, el 90% de las decisiones de compra de los consumidores son emocionales, o sea, el 90% de lo que consumimos, de lo que compramos, es para sentirnos de una manera concreta. En general, para sentirnos mejor, ¿vale? Me compro la crema antiarrugas para sentirme más joven, me compro, voy a un concierto para disfrutar de la música. O sea, al final lo que pretendemos es que aquello que consumimos, bueno, pues lo que consumimos realmente son las emociones que nos provoca, ¿vale? Y además, el 80% de las decisiones, de esas decisiones de las que estamos hablando, de no pasar a la acción, como decimos en ventas, de comprar, se toman en el punto de venta. Me da igual que sea un punto de venta físico, ¿vale? Un establecimiento, que un punto de venta online. Estoy comprando en una tienda online, ¿vale? Me da igual. O sea, está demostrado que el 90% de las decisiones son emocionales, ¿vale? Desde la parte emocional, y que el 80% de las compras que se realizan se deciden en el momento en el que se está comprando. O sea, no lo llevo pensado con anterioridad, ¿vale? Algunas cosas sí, pero la mayoría no, ¿vale? Entonces, desde ventas tenemos que tener claro, ¿no? Desde marketing, que la estrategia que el negocio lleva a cabo, pues lo que debe influir, ¿no? Debe poder influir es en las emociones, ¿no? Debe partir y debe terminar en las emociones del consumidor. Entonces, ¿a quién, no? ¿Cómo consideramos al consumidor como consumidor emocional? Pues, como bien os digo aquí, no solo busca satisfacer una de las necesidades de las que hemos hablado ahora mismo, ¿no? Según Maslow, sino que además, cuando compra un producto o contrata un servicio, ¿vale? Y lo consume, lo que quiere es tener una sensación, una emoción agradable, positiva, ¿vale? Y de esa manera, cuando hablamos de satisfacción, ¿no? De satisfacer al cliente, lo que hablamos es de que el cliente se sienta pleno, o sea, no satisfecho, plenamente satisfecho, ¿vale? Por haber realizado esa compra. ¿Qué consigo con eso? Lo que consigo es generar un vínculo afectivo, ¿vale? Con el producto o con la propia marca, ¿vale? Entonces, ¿qué habilidades debe tener el vendedor? ¿No? Pues el vendedor, como hemos dicho antes, ¿no? Vamos a ensamblar todo esto, vamos a unir. El vendedor lo que debe tener es esa capacidad, ¿vale? Aquí os he puesto algunas de las habilidades requeridas por el vendedor, pero no son todas, ¿no? Pero sí que son quizá las que más relacionadas estén con el tema, ¿no? Un buen vendedor debe tener capacidad de escucha activa. ¿Qué es eso de la escucha activa? No es escuchar y ya está, sino que cuando una persona o cuando estamos diciendo que escuchamos de forma activa, lo que estamos diciendo o sea, te estoy escuchando, pero además a la persona que estamos escuchando le estamos haciendo ver que le estamos prestando atención plena, ¿vale? Y además le estoy indicando, normalmente con el lenguaje no verbal, que realmente le estoy prestando esa atención, ¿vale? Entonces, cuando apoyo, ¿no? Me están contando algo, ¿no? Y cuando yo veo, por ejemplo, estoy viendo a Cristina y cuando asiento con la cabeza, pues es como diciendo que sí, Carmen, que sí, ¿eh? Bueno, pues eso es, ¿no? La escucha activa. Y evidentemente el vendedor, para entender esas emociones y esas necesidades que pueda tener el cliente, tiene que hacer un ejercicio de empatía sí o sí, ¿vale? La empatía lo que implica, tanto, bueno, ese ejercicio de escucha activa como el poner en práctica la empatía, lo que implica es que el vendedor se preocupe realmente, ¿no? Por cuáles son las necesidades del cliente
y cómo se siente el cliente, ¿vale? ¿Qué consecuencias positivas tiene esto para tanto el vendedor como para la empresa? Pues que los clientes se convierten en tal, muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, pues se establece una relación duradera, ¿vale? Y además quieren repetir, ¿vale? Se fideliza, ¿vale? Conseguir mayor fidelización de clientes, ¿no? Que compren, ¿vale? Una vez, pero que cada vez que sientan esa necesidad, se acuerden de nosotros y vuelvan otra vez a comprarnos a nosotros. Por otro lado, otra de las habilidades requeridas por el vendedor son las habilidades de comunicación, ¿vale? Que están absolutamente relacionadas con todo lo que acabamos de ver, ¿no? Todo el tema de la inteligencia emocional, ¿vale? Muy importante cuando el vendedor se comunica con el cliente, tiene que transmitir seguridad, es decir, es absolutamente necesario que el vendedor conozca a la perfección, no bien, a la perfección el producto o servicio que vende. Estamos hablando de características técnicas del producto o del servicio, lo tiene que conocer a la perfección, ¿vale? Para ser capaz de trasladar todo eso al cliente. Y además tiene que ser honrado, ¿no? Bueno, el vendedor y deberíamos serlo todos, pero al vendedor se le exige con mayor fuerza porque ningún vendedor debe comprometerse con un cliente a algo que no pueda cumplir, porque eso genera lo contrario de lo que queremos, desconfianza. Con lo cual, la relación se rompe, ¿vale? Entonces, ¿qué emoción estoy provocando yo en el cliente al que yo le prometo cosas que luego no voy a poder cumplir? Pues estoy generando desconfianza, lo contrario de en lo que se debe basar la relación con el cliente, ¿vale? Por otro lado, la confianza, ¿qué hace? Pues que esa fidelización sea más factible y además que sea duradera, ya os digo, ¿no? Que cada vez que el cliente necesite comprar el producto o el servicio al que yo me dedico, acudamos, ¿vale? Y en este tema es donde, que ya os he hablado antes del lenguaje no verbal. Bueno, pues en esa habilidad de comunicar, el vendedor tiene que tener tiene que preocuparse muchísimo del lenguaje. El lenguaje tanto verbal como no verbal. El verbal tiene que ser capaz de adaptarlo, ¿vale? Al cliente que tiene en ese momento con el que se está comunicando, ¿vale? No podemos comunicarnos con todos los clientes de la misma manera. Tengo que ser capaz de identificar el tipo de cliente, ¿vale? Ya creo que sí, vamos, Iker estuvo en la webinar que él realizó, nos habló de los tipos de clientes, ¿no? El perfil, los distintos perfiles de clientes que nos podíamos encontrar por su comportamiento, ¿no? Y pues no puedo utilizar el mismo lenguaje con unos perfiles que con otros. El vendedor tiene que ser capaz de identificar el tipo de cliente que tiene como interlocutor, me da igual que sea presencial que no, y tiene que adaptar su lenguaje verbal. Y, por supuesto, el no verbal, que hemos dicho que van unidos, ¿vale? Y por último, os he puesto aquí como habilidad importante relacionada con el tema de la motivación y la actitud positiva, que si os acordáis, era el último pilar en el que se basaba la inteligencia emocional, ¿no? Que era la automotivación, ¿no? El vendedor tiene que tener implícita esa automotivación y esa actitud positiva porque tiene que ser capaz ¿no? de superar la frustración constantemente, porque de todos los prospectos a los que llega el vendedor, bueno, os recuerdo para quien el tema, pero bueno, en ventas hablamos del embudo de ventas, ¿no? Llegamos a mucha gente, pero luego convertimos en cliente luego mucha menos de a la que nos dirigimos, ¿vale? Entonces, el vendedor tiene que ser capaz ¿no? de superar, ¿no? De tolerar y de superar esa frustración que le supone el que muchos de esos prospectos, de esos clientes potenciales, pues no se conviertan finalmente en clientes reales, ¿vale? Y eso hace pues que la autoconfianza en sí mismo, ¿no? Combinado con el conocimiento a la perfección que debe tener del producto o servicio que vende, bueno, pues su autoestima, su autoconfianza hace que se comunique también muchísimo mejor
con los clientes. Con lo cual, en el mundo de las ventas, la inteligencia emocional es absolutamente necesaria, ¿vale? Bueno, pues por ponerle nombre, ¿no? Lo que se encarga de un poco ensamblar, ¿no? Y dentro del mundo del marketing, que ahora hablamos, bueno, yo veo por ahí muchos apellidos del marketing, ¿no? El marketing en general y luego marketing emocional, marketing de los sentidos, marketing digital, marketing, bueno, da igual el apellido que le pongamos, ¿vale? Yo me quedo con el emocional en este caso, que lo que permite el marketing es pues lo que venimos diciendo, ensamblar todo esto. O sea, si yo me doy cuenta que el individuo lo que le mueve, ¿no? Su comportamiento, lo que mueve, el paso a la acción, el paso a cómo decide comprar, se basa en su mundo interior, ¿no? En su emoción, ¿no? En las emociones que puede sentir, pues lo que desde el mundo del marketing debemos influir es precisamente en las emociones, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite el mundo del marketing? Pues a través del marketing emocional lo que hacemos es generar o ser capaces de generar con los clientes ese vínculo afectivo, ¿no? Que cuando vean nuestra marca, nuestro producto, les genera una emoción positiva, ¿vale? Y esa misma emoción, ¿no? El cómo se sienten en ese momento, sean los que les impulse a la compra, ¿vale? Esa relación, ese vínculo afectivo del que estamos hablando, se puede dar o bien por la marca en sí, o bien por el producto en concreto, por el servicio, o incluso, que es la importancia que tiene para el vendedor, con el propio vendedor. O sea, el comprar el producto o servicio por la relación que se mantiene con el propio vendedor, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo he iniciado, como todo el mundo, las relaciones con mis clientes de forma profesional, ¿vale? Pero con muchos de ellos he llegado a tener una relación de este tipo. O sea, hemos hecho amistad, una amistad duradera, incluso nos hemos visitado personalmente fuera del ámbito del trabajo, o sea que al final la relación comercial conlleva otro tipo de relación donde, bueno, todo lo emocional tiene muchísima importancia, ¿vale? Y la mayoría de las decisiones de compra hemos dicho que se toman, parten de una emoción, ¿no? De lo que siente el consumidor en ese momento. Por lo tanto, nuestra estrategia de marketing debe tener todo eso en cuenta, ¿no? Y llevarlo a la práctica también, ¿vale? Y así, bueno, pues podremos influir en esas emociones y generar esas emociones positivas que el consumidor o el cliente tiene necesidad de sentir. Nos he puesto aquí la imagen de Coca-Cola, ¿no? Que Coca-Cola, digamos que, bueno, por lo menos en mi opinión, es de las empresas más conocidas y que más y antes empezó a dar importancia al marketing emocional, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué beneficios, no? O sea, si yo le estoy diciendo a las empresas que tengan en cuenta que sus estrategias de marketing tienen que influir en las emociones, tienen que ir destinadas a las emociones de los clientes, ¿qué beneficios tiene eso para la empresa? Bueno, pues aquí os he puesto algunos, los que creo que son más importantes. Y hemos dicho antes que cuando yo siento una emoción de una forma intensa, ¿no? La intensidad es alta, lo que permito o lo que me ocurre es que yo aquello que me provocó esa emoción, ¿no? Y esa alta intensidad lo recuerdo durante más tiempo. Bueno, pues lo que necesito es una campaña que incida de esa manera intensamente sobre las emociones de mi público objetivo, ¿no? De mi audiencia, porque lo que voy a conseguir es que me recuerden más y durante más tiempo, ¿vale? Por otro lado, los consumidores relacionan la marca con ideas positivas. O sea, cuando yo genero esas emociones positivas en los consumidores, cuando el consumidor piensa en mi marca, automáticamente le surge la emoción positiva, ¿vale? Y es una manera de ofrecer un valor añadido, ¿no? Estamos en un mundo de una competencia feroz en todo, en todos los sectores. O sea, hay muchísima competencia en todo y la única manera es diferenciarme, ¿no? De mis competidores. Bueno, pues
esta estrategia, este tipo de estrategias, ¿no? El influir sobre esas emociones incluso puede actuar como herramienta diferenciadora de mis competidores, ¿no? Me preocupo por tus emociones, ¿no? Quiero que sientas emociones positivas, ¿vale? Por supuesto, aumenta, hemos dicho, ¿no? Ya hemos visto, cuando hemos estado hablando sobre las habilidades que se le requieren al vendedor, hemos visto que esa preocupación por el sentimiento, ¿no? Por la emoción del cliente, lo que hace es que aumente esa fidelización porque hemos dicho, esto genera un vínculo afectivo, ¿vale? Vínculo afectivo. Cada vez que pienso en esa necesidad, me viene a la cabeza esta marca, ¿no? O este producto o el vendedor, ¿no? Por haber generado ese vínculo afectivo, ¿no? Con lo cual, y además, cuando yo consigo fidelizar, lo que consigo es que el cliente al final trabaje muchas veces por mí, ¿no? Cuando nos recomienda, ¿eh? Cuando el cliente recomienda, lo que está haciendo es, bueno, pues un trabajo que viene desde la empresa, ¿no? Consigo que los clientes potenciales me los capte el cliente que ya es real, ¿vale? Y por último dice, os he querido poner que no supone, o sea, el enfocar la estrategia de marketing de esta manera no supone un coste adicional ni diferente de otro tipo de estrategia de marketing, ¿vale? Y además el efecto que suele tener en el público objetivo es muchísimo mayor, con lo cual no es que no aumente los costes, sino todo lo contrario, y además los beneficios que se obtienen, ¿no? El impacto que se obtiene en el público objetivo es muchísimo mayor que otro tipo de estrategias de marketing, ¿vale? Entonces, bueno, pues conseguimos desde ahora con la era digital, ¿no? Que se viralicen las campañas que se realizan en este sentido. Y bueno, pues a modo de ejemplo, os he puesto aquí algunas de las campañas que no sé si conoceréis todas, espero que sí, como ejemplo de marketing emocional, que han impactado más en el público objetivo de cada una de las marcas que os pongo aquí. Bueno, Coca-Cola en Navidad, que la Navidad es una época en la que todo esto surge con mayor intensidad también, ¿no? El tema de las emociones. Pues Coca-Cola en una de las Navidades, hace un par de Navidades o 3, bueno, pues creó esta campaña, ¿no? Y a través de lo que era el camión de Coca-Cola, que era donde veíamos la marca, bueno, lo utiliza como medio, ¿no? La marca la utilizo como un medio para que una niña haga realidad sus sueños, ¿no? Que era, bueno, pues que le llegara la carta, ya era tarde, ¿no? Y la carta a Papá Noel no le iba a llegar. Entonces su padre se encarga, conduciendo el camión de Coca-Cola, de llevarle la carta a Papá Noel y de que llegue, ¿no? Entonces, influye pues en eso, ¿no? ¿Qué me traslada la marca? Bueno, pues que me preocupa lo que sientes, ¿no? Me preocupa que tus emociones, o generarte emociones positivas. Por otro lado, que esta a mí me encantó, no sé si la conocéis, la de Campofrío, cuando de repente, ¿no? Nos muestra en un vídeo que abre el restaurante Deliciosa Calma, ¿no? Entonces reúne a un montón de mujeres, era un restaurante solo para mujeres y reúne a un montón de mujeres que viven estresadas, ¿no? Estresadas por todas las, ¿no? Las exigencias a las que nos vemos sometidas muchas madres, ¿no? Madres, trabajadoras, bueno, en general la mujer, que aprovecho por si no os veo para felicitaros que mañana es el Día de la Mujer Trabajadora, a todas, muy importante. Y bueno, pues Pago Frío, dentro de Campo Frío era una campaña de Pago Frío. Lo que ofrecen ese restaurante son platos libres de estrés, ¿vale? Entonces, bueno, la carta era muy curiosa, os recomiendo también que lo veáis, podéis ver cualquier anuncio en YouTube y son muy, muy curiosos, ¿vale? Por otro lado, que esta campaña también tuvo mucho impacto, la que llevó a cabo Adidas, ¿no? Eh, lo que hizo fue grabar 20 vídeos, ¿vale? Con personajes muy reconocidos en el mundo del deporte y lo que transmitía Adidas era que no hay nada imposible, que cualquier sueño se puede cumplir
utilizando como medio para conseguir esos sueños el deporte, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo que sé, una de las piezas está hecha por Messi, ¿no? O por Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, muestra desde niño a esos personajes, ¿no? Cómo a través del deporte han conseguido hacer realidad su sueño, ¿no? de convertirse en jugadores profesionales en este caso, de fútbol, ¿vale? Y por último, la campaña de DAF, que yo creo que también conocemos todos, ¿no? De mostrarnos la belleza real de las mujeres, ¿no? Fuera de los estereotipos que estamos más acostumbrados a ver en cualquier medio, ¿no? Y un poco, pues eso, lo que buscaba era generar en su clientela o en su público objetivo esa autoestima, ¿no? Y ese aumentar esa confianza en cada uno mismo, y además lo hace de una forma muy curiosa, y es dando visibilidad a la diversidad, ¿no? Bueno, de mujeres sobre todo, ¿no? Porque está destinado más al público femenino. Y bueno, pues consigue eso, romper con los estereotipos a los que estábamos un poco sometidas también las mujeres hasta ese momento, y lo que hace es mostrar, pues, a la mujer real, ¿vale? Y bueno, pues para terminar, os quiero dar las gracias a todos por bueno, haber estado ahí. Y quiero terminar con una de las frases de Daniel Goleman, ¿vale? Al que hemos nombrado como padre de la inteligencia emocional, y dice que el arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad para relacionarnos adecuadamente, aquí está otra vez el adjetivo, no solo relacionarnos, sino relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. O sea, no con las mías, sino con las de los demás. Y bueno, pues con esto termino, y si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estoy. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por tu aportación. Es un tema, como tú decías, súper importante, Muy no amplio solamente en el además. ámbito profesional, sino también en el ámbito personal con los demás y con nosotros mismos. Entonces, bueno, pues hemos aprendido un poquito más sobre la inteligencia emocional. Hay Efectivamente. algunas preguntas, ¿vale? Te comento Vale, y me vas contando. vale. Dice, a ver, ¿cuál es el papel de la autorregulación Ay, emocional? ¿Me oyes, Carmen? sí, sí, ahora, es que se había cortado Vale. ahí un pelín. Dice, ¿cuál es el papel de la autorregulación emocional en la construcción de las relaciones con los clientes y en la fidelización de estas relaciones? Pues a ver, clientes hay tantos como personas existimos en el mundo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los clientes, cuando acuden a nosotros, acuden también con sus emociones, ¿vale? Entonces, hay clientes con los que comunicarnos es más fácil, ¿vale? Y hay clientes con los que es mucho más difícil, ¿vale? Entonces, un cliente enfadado, por ejemplo, nos puede provocar a nosotros emociones negativas, ¿vale? Entonces, podemos sentir el impulso de contestar mal, o incluso de agredir al cliente, igual que al contrario, ¿vale? Entonces, eh, el vendedor tiene que ser capaz de autorregularse, ¿vale? Y nunca puede perder el control en la relación con el cliente, jamás. Eh, Me diga lo que me diga el cliente, ¿vale? Yo tengo que ser capaz de resolver cualquier situación. Hemos dicho que la persona inteligente emocionalmente, que es lo que requerimos para ser un buen vendedor, tiene que autorregularse, pero además, acordaos que hemos dicho que tiene que ser asertiva. No puede ser agresiva, ¿vale? Y lo que más se escucha, si habláis con cualquier persona que trabaja cara al público en ventas, bueno, pues eso, que es complicado. Bueno, todo el mundo llega de forma contenta y agradable, ¿no? a realizar una compra. Incluso el servicio postventa es mucho más complicado, ¿no? Porque cuando ha habido un problema en una compra, ¿no? y se plantea, viene un cliente o se pone en contacto un cliente contigo para hacerte una queja o una reclamación sobre algo por lo que está insatisfecho, todavía es mucho más importante la inteligencia emocional
para abarcar la situación y, bueno, pues resolverla de la forma más satisfactoria para ambas partes, ¿vale? O sea que sí, la autorregulación, el Es autocontrol importantísimo. es importantísimo. Vale, a ver, otra preguntita por aquí, Carmen. Dice, ¿de qué manera la empatía y la capacidad de establecer conexiones emocionales puede influir en el proceso de ventas? Pues puede influir en que lo que hemos dicho antes, yo tengo que descubrir, ¿vale? Tengo que ser capaz de descubrir cuál es la necesidad del cliente. Porque al yo identificar la necesidad del cliente, que ya hemos relacionado con el tema emocional, yo lo que ofrezco a ese cliente es el producto o servicio adecuado, ¿vale? Para que ese cliente se sienta satisfecho. Entonces, para yo poder identificar esa necesidad concreta, tengo que hacer un ejercicio de empatía. Me tengo que poner, como hemos dicho antes, en su lugar, pero desde su lado, desde su percepción, ¿vale? Entonces, yo se lo comento mucho a los alumnos que bueno, pues tengo una amiga que cuando va a comprar ropa, su necesidad no es la de comprar ropa, sino no comprar ninguna prenda de una talla mayor a la 40, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo recibo a esta clienta en mi establecimiento, tengo que entablar relación con ella, evidentemente, y ella me pide opinión, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, ¿no? Porque puede que la 40 le esté pequeña y no le siente bien, bajo mi punto de vista, mi percepción, ¿vale? Pero evidentemente, si doy mi opinión, seguramente que se vaya. Si doy mi opinión desde mi percepción, quiero decir, ¿no? Si yo le digo, mira, te voy a dar una talla más porque esto esta prenda te está pequeña, te aprieta, ¿no? Te sale por aquí el Michelin, ¿eh? Pues mi amiga, ya os digo que en ese momento se va de la tienda, ¿eh? Lo hemos comentado yo lo he comentado con los alumnos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad real que tiene esa clienta? Esa clienta, la necesidad que tiene realmente es la de no comprar una prenda que supere esa talla 40, ¿vale? No vamos a juzgar si eso es bueno o eso es malo, pero su necesidad real es esa. Entonces, yo tengo que ser capaz de identificarla para entablar una relación correcta con él. Entonces, tengo que hacer el ejercicio de empatía, pero un ejercicio grande de empatía, ¿no? Para poder descubrir esa necesidad realmente, ¿vale? Mucho cuidado, que yo se lo digo a los alumnos que trabajan en tiendas de ropa, mucho cuidado con dar la opinión que yo tengo de cómo queda, ¿no? Primero hay que preguntar, ¿cómo te gusta que te quede? ¿Vale? Entonces, primero, ¿cómo te gusta que te quede? Y basándome en esa percepción, que ahí lo que consigo es que el cliente me traslade esa percepción, yo ahora le hago el ejercicio de empatía y ya puedo contestar, ¿vale? Así que a través de la empatía descubrimos las necesidades reales de los clientes, con lo cual podemos conseguir satisfacerlos de una manera óptima, con lo cual fidelizamos y bueno, se establece esa relación duradera que es lo que queremos y que repitan constantemente. Vale, Carmen. Bueno, se nos ha ido un poquito la hora, ¿vale? Entonces vamos a tener que ir cortando ya. Vale, Y ya para el próximo webinar, pues si ha surgido alguna duda más, pues la podemos ir resolviendo, ¿vale? muy bien. Bueno, pues darte las gracias de nuevo por Nada, a tu vosotros. aportación y la experiencia que nos has transmitido. Y bueno, pues a todos los demás, deciros que la próxima semana volvemos con otro webinar de otro docente de aquí de CEAT. Y gracias a todos por asistir. Y no os olvidéis de ver el webinar en nuestra página web. Os lo publicaremos por las redes. Gracias a todos y buen día. Muchas gracias. Hasta luego, Carmen. Adiós, Adiós. adiós.